Vamos a hablar con Mauro Nicotra, que es médico formado en psiquiatría y psicología médica y que tiene una vasta experiencia, una vasta trayectoria en esto que les estoy diciendo, y también se desempeñó mucho tiempo como perito forense, como médico de policía, como lo conocemos habitualmente en policía científica de aquí de Bahía Blanca. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Por qué está en crisis en nuestro país? Me gustaría que vos puedas brindarnos desde tu lugar un panorama de qué es lo que está fallando. Tenemos una ley de salud mental. Sí, pero que no funciona. Yo creo que la salud de la ley de salud mental tiene algunas cuestiones que hay que mejorar. Bien, hay muchas cuestiones que dependen, que se puedan, desde la teoría, cuando uno lee la ley, tiene muchos factores o muchos avances y evoluciones que son positivas, pero después la limitante siempre es poder llevarlo a la práctica real. Entonces, la ley de salud mental, en teoría, tiene muchos puntos a favor, tiene algunas cuestiones que pueden ser criticables y tiene la limitante que para poder llevarse a la práctica siempre está limitada por el factor de infraestructura y de presupuesto. Recursos, exactamente, del presupuesto. Y la burocracia también. Exactamente, sí. Hubo 4 masacres familiares, 4 homicidios seguidos de suicidios. Estamos hablando de situaciones que se dieron en el ámbito intrafamiliar. Decimos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Están fallando los tratamientos? ¿Está fallando la contención que se brinda, digo, desde lo gubernamental, desde el Estado, para que las personas tengan acceso a esos tratamientos que tanto necesitan? Decíamos, en 20 días, 4 situaciones que se dieron con familias que terminaron muertas en manos de un familiar y después, bueno, la persona que cometió el hecho suicidándose. El primero es en Villa Crespo, donde una mujer apuñala, este fue uno de los más conocidos y el que más nos choqueó porque fue el primero, a su marido que estaba durmiendo y a sus hijos, ¿no? Esa es la masacre en Villa Crespo. Ya pasaron, bueno, ahí cuando nos enterábamos que había sido la mujer, primero hasta el momento era una familia que había aparecido asesinada, pero después se determinó con el correr de las horas que la mujer estaba atravesando por un cuadro de salud mental, estaba en tratamiento, había dejado la medicación y bueno, determinaron que había sido la madre quien en definitiva terminó con la vida de sus propios hijos y de su esposo de una manera horrenda. Después nos vamos a Florencio Varela, donde una mamá mata a su hijo de 6 años, a su hijo autista, y deja una carta a su esposo y le dice: no te vamos a molestar más, lo que da cuenta de una situación aún más compleja, ¿no? Un niño de 6 años que termina muerto en manos de su propia mamá y su mamá posteriormente se quita la vida. Después vamos al femicidio, un femicidio que ocurrió en Moreno, donde ustedes recordarán hace días atrás un policía atrincherado en un gimnasio después de haber matado a la novia de su ex pareja. Conmoción al Moreno, se suicidó el policía de la ciudad que mató a la novia de su ex y luego se atrincheró en un gimnasio durante 10 horas hasta que finalmente se quita la vida. Así estamos viendo toda la situación, 10 horas transmitiendo los canales de televisión, pero bueno, siempre decimos llegamos tarde cuando el hecho ya está consumado, cuando ya es noticia, digamos, pero nadie vio las alarmas, las alertas, las red flags, como se dicen ahora. Y por último, este caso que nos tocó más de cerca, porque fue acá a pocos kilómetros, en la ciudad de Tres Arroyos, donde un hombre ahorcó a su mujer de una manera muy terrible, intentó matar a sus hijos estrellándose con el auto en un descampado, no pudo hasta que los ahogó a los nenes y luego se arrojó debajo de un camión, se quitó la vida después de haber hecho esto. También que se deja entrever después con el diario El Lunes que una persona que estaba desequilibrado en cuanto a su salud mental, estaba en tratamiento, estaba depresivo, pero digo, no es que estemos justificando nada, pero ¿qué se hace en estos casos? ¿O dónde estaban los profesionales que estaban asistiendo quizás a estas familias o estas personas que tomaron esa decisión como para no darse cuenta de lo que estaba pasando? Desde el punto de vista de la salud, de la psiquiatría, de la salud mental, la primera pregunta es cómo una persona que ama a su familia, una persona que nunca dio indicios de nada puede llegar a cometer un hecho de estas características. Otra de las cuestiones que yo me pregunto es si se tiene conciencia de lo que se hace, o sea, se actúa
sabiendo lo que está haciendo, o es una persona que está totalmente desequilibrada y no sabe lo que hace. Una cuestión en teoría, porque no tenemos a ciencia cierta lo que ocurrió. Puede ser, normalmente suele ser multifactorial. Si la persona no tenía antecedentes de tratamientos por salud mental, habría que ver qué situaciones llevan a una persona a un punto de quiebre, bien, para tomar esa decisión. En estos casos, los casos que vos nombraste, lo que se sospecha por los antecedentes de salud mental que estas personas tenían es que lo que podría haber sucedido, que los cuadros de salud mental que venían teniendo en tratamiento podrían haber cursado lo que se llama un episodio psicótico. Bien, los episodios psicóticos se caracterizan por la persona que sufre un episodio psicótico pierde una conexión con la realidad. Bien, y en esa pérdida, quizás la gente que lo analiza desde afuera no lo puede entender como diciendo cómo un padre puede hacer eso. Lo que hay que entender es que la persona que tiene un episodio psicótico tiene un quiebre con la realidad. Entra en una realidad como paralela. Claro. Exactamente. Bien, entonces en esa realidad paralela muchas veces se pierde quizás esa noción de el vínculo familiar. Y noción de lo que está bien y lo que está mal, porque muchos decían una persona que era imposible, era incapaz de matar una hormiga, o sea. Se pierde la noción que nosotros tenemos en esta conciencia de lo que está bien y está mal. Ellos, al entrar en otra realidad, cambian esas nociones. Inclusive cuando vemos el caso de Villa Crespo, muchas veces creen que están haciendo un bien, están evitando un mal mayor, bien, pero no son conscientes de la gravedad del acto que están cometiendo, porque están en una realidad alterada de percepción de la realidad. ¿Y cómo se llega a ese estado? Se puede llegar de muchas maneras, bien, se puede llegar por una patología previa, que por ahí no necesariamente cursa con una psicosis, como tenemos las depresiones, los trastornos del estado de ánimo, bien. Sí, el común denominador de los casos, creo haber escuchado que eran personas que atravesaban un cuadro depresivo grave, o por cuestiones económicas, o porque se había quedado sin trabajo, o en el caso, bueno, de la mujer parece que había una cuestión más compleja, la que mató al hijo, porque bueno, había una cuestión con respecto al tema del marido, de que nos ninguneaba, ella decía nos ninguneaba, de hecho dejan la carta, no te vamos a molestar más, como que no se hacía cargo. Por eso normalmente puede ser, lo que digo es que es multifactorial. Siempre, normalmente uno no tiene que pensar que esto es multifactorial y hay múltiples causas actuando al mismo tiempo que confluyen para que esto suceda. Bien, el antecedente de una situación de salud mental es muy importante. Los cuadros de depresiones o estados anímicos, cuando son muy severos, pueden generar estos episodios psicóticos y que la persona termine cometiendo estos actos. El consumo de sustancias también puede llevar a cometer estos actos, que la persona en un momento por consumo de sustancia pierda la noción de lo que está haciendo. Bien, también hay otro tipo de patologías que son lo que se conocen como trastorno en el control de los impulsos, bien, trastorno explosivo intermitente, donde la persona tiene una dificultad para controlar las emociones y en un estallido emocional pierde la noción de lo que está haciendo y puede cometer un acto que después, obviamente, en un estado de calma, no se puede creer lo que hizo. ¿La medicación cuánto ayuda en esto de estabilizar al paciente para evitar este tipo de situaciones? Le hago esta consulta porque también lo que se supo en base a novedades que surgieron de la investigación es que en la mayoría de los casos coincidían que habían interrumpido el tratamiento, que habían dejado abruptamente la medicación. Entonces estaría bueno, si la medicación es un factor que incide en esto, poder alertar cuán importante es de no interrumpir la medicación de un día para el otro. Yo tengo entendido, quizás en algún periodo de nuestra vida, algunos hemos tomado medicación y te dicen, bueno, cuando la vas a dejar es progresiva, no se puede de un día para el otro dejar de tomarla. Sí, la medicación es fundamental junto con otros procedimientos, ¿bien? Pero es muy importante. También lo que tenemos que entender que la medicación va a tener mayor incidencia también en base a la severidad del cuadro que tenga la persona. En estos cuadros que estamos analizando, claramente eran cuadros graves, por lo tanto la medicación se vuelve fundamental, ¿bien? Además de que obviamente en el análisis también los pacientes tenían criterios de internación. Bien. Y el haber dejado la medicación de un día para el otro, por ejemplo, 2 semanas sin tomar la medicación, ¿pudo haber desencadenado este tipo de hechos? Sí,
Sí, sí, el suspender la medicación puede generar este tipo de episodios. Podremos evaluar por qué dejaron la medicación, si porque no quisieron seguir con el tratamiento, por cuestiones económicas, porque si estamos hablando de crisis en salud, también hay realidades. 2 casos que supuestamente el motivo de fondo sería la situación económica. Uno en el caso del hombre de Tres Arroyos que había perdido su trabajo, otro en el caso de la mujer con el nene autista que decían que bueno, tenían muchas deudas, ¿no? Entonces, ¿cómo un paciente con deudas o con que está atravesando una situación económica difícil puede tener acceso a los tratamientos en un país donde sabemos que la salud es cara? Bien, para eso... Sobre todo la salud mental. Bien, para eso por suerte todavía disponemos, aunque de manera cada vez menor, la atención de salud pública. Ganó a aquellos Bien. pacientes que tienen obra social y le corta las prestaciones por falta de pago, ¿no? Como no les abonan a los profesionales, al estar la obra social en crisis, como pasa en el caso de la IOSFA, siempre el hilo se corta por lo más débil y los pacientes o las familias se quedan sin la prestación correspondiente. O lo que le pasa a los acompañantes terapéuticos, que les deben meses y meses, que a ustedes, los médicos, les debe pasar exactamente lo mismo, ¿no? Tal cual. En cuanto a los honorarios que les paga la hay obra atraso social. en el pago de honorarios. ¿De cuántos meses? ¿Lo está sufriendo usted en persona? Sí. Yo cobré hace unos días, doy mi ejemplo personal, yo cobré recién hace unos días, recién el mes de febrero. Claro, y estamos en junio. En junio. Mediados de junio. Sí. ¿Y qué se puede hacer entonces? Porque, bueno, usted decía el hospital público, pero cuando vamos al hospital público nos encontramos con que hay algunos hospitales, no brindamos tal servicio porque no tenemos profesionales que quieran venir, porque en la faz privada quizás ganan más que en el hospital público. Entonces Sí. no siempre se brinda desde el hospital público lo que... O sea, la idea es que esté, Bien, pero digo, y desde el sector privado no siempre las obras sociales lo cubren. Y sabemos que la salud mental es cara, las internaciones, la medicación. Después te vas a la farmacia y la obra social te cubría al 100% la medicación y vas al mes siguiente y ya te cubre un 70% porque, no sé, lo determinó así la obra social. Bien. Sí, por eso yo siempre digo que es multifactorial siempre los sucesos. Bien, los sucesos son multifactoriales. Entonces, sobre todo y en salud mental también está visto que en situaciones o en épocas de crisis las consultas de salud mental aumentan, así como los índices de suicidio y el aumento del consumo de sustancias problemáticas. Entonces, ¿por qué el factor económico genera directamente un aumento en las consultas de salud mental? Bueno, porque justamente todo es multifactorial, la calidad de vida, el estado psíquico, la capacidad de recibir una atención médica, no solamente de salud mental, sino desde cualquier aspecto de la salud, se ve limitada y se ve disminuida justamente por las crisis económicas. Y de repente uno tiene un problema de salud, que no necesariamente es de salud mental. Yo puedo tener un problema cardíaco, tener que ir al hospital público y de repente no hay cardiólogo. Bien, y no tengo medicación, y eso me empieza a generar un malestar psíquico, angustia, depresión, insomnio, un montón de trastornos. Entonces digo, que se entienda que siempre las crisis son multifactoriales, y como estamos atravesando en este momento una situación de crisis, no es casualidad tampoco que estos 4 episodios también ocurran en un contexto de crisis, ¿bien? No solamente económica, también hay una cuestión cultural que estamos atravesando, ¿bien? Que eso influye mucho, como a nivel cultural, cómo entendemos la salud mental y cómo se generan las redes para apoyar a este tipo de personas. Bien, vivimos en una sociedad con esta tendencia, que vivimos en un sistema capitalista, pero que tenemos que entender que eso tiene cierta incidencia en la salud mental de las personas, en el medio ambiente que vivimos. Sí, también la discriminación que sufre el paciente que tiene algún problema psiquiátrico. Bien, sí, eso es totalmente verdad. Todavía se está tratando de inculcar a las personas, y estamos todavía manejando en las consultas privadas mitos. Bien, de si vas al psiquiatra es porque estás loco. Al día de hoy, 2025, todavía se siguen manejando esos conceptos. Por eso digo que también es una cuestión de cultural y de educación, que cada vez menos. Lo que tiene de positivo la nueva ley de salud mental, por ejemplo, que la decisión de internación ya no recae en un juez. Antes la decisión la tomaba un juez. ¿Y ahora quién la toma? Los médicos. ¿El médico puede pasar por encima de la decisión que tome la familia? A ver, el médico lo que puede hacer es una orden de internación, bien, aunque la familia no esté de acuerdo, bien, pero la familia después puede negarse
a querer internarlo, pero el médico está en la obligación de decir, miren, esta persona es una persona riesgosa, hay que hacer una orden de internación, bien, y a lo sumo dar aviso a las autoridades.